¿Cuántas veces han oído esa palabra que dice, Jesús cambió mi vida? Esa frase. Mucha gente dice, Jesús cambió mi vida. ¿Sí o no? Hemos escuchado muchísimos testimonios de gente con problemas graves, testimonios de gente que no conocía absolutamente nada de Dios, o que estaba totalmente del otro lado, ¿no? Del lado opuesto, gente con adicciones, gente en un estado mental confuso, gente con alguna enfermedad, con problemas de familia, y que en el momento que tienen un encuentro personal con Dios son transformados y quedamos impactados a veces por lo que Jesús hace en la vida de alguien, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo me imagino que muchos de los que estamos aquí, la mayoría podríamos decir, Jesús cambió mi vida, y sé que algunos, fue un cambio drástico de algunos, así un cambio, yo sé que aquí hay gente de un testimonio muy fuerte de lo que Dios pudo haber hecho en sus vidas y cómo transformó sus vidas. Y un cambio verdadero es cuando te encuentras con Jesús. Hay muchos encuentros de gente en la Biblia con Dios personalmente, y esa gente cambió, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jacob se quedó solo en su campamento y que empezó a hacer sus planes y al final se quedó solo y peleó con un varón hasta que cayó el alba? ¿Sí se acuerdan o no? Y cuando dice que cuando tuvo el encuentro ese con Dios, que lo lastimó en un muslo y hasta quedó cojo, ¿no? Es decir, cambió hasta la manera de caminar de ese hombre para siempre. Ya no fue el mismo nunca. Zaqueo, que también tú mencionaste ahorita, Tony, gracias, también fue un hombre que cambió por completo. María, la que expulsaron 7 demonios, la mujer que sorprendieron también en adulterio. Bueno, tanta gente que al encuentro, leprosos, mucha gente, Saulo, que después fue Pablo, Pedro, Chucho, Jacinto y José, todos cambiaron su vida de manera drástica para seguir a Dios. Y muchas veces, una cosa es cambiar de hábitos y otra cosa es ser impactados en nuestra vida por Dios y ser transformados en nuestra mente por Dios. Hay mucha gente que solamente ha cambiado de hábitos, que su supuesta conversión se trató de cambiar de hábitos. Realmente, si quieres cambiar de hábitos, pues vete a un grupo de terapia, neuróticos anónimos, y ahí también los puedes cambiar, ¿ves? Aquí el punto es una transformación de la mente completa. Y en este capítulo que vamos a recordar ahora, en esta porción, acuérdense que terminé el libro de Job, entonces me doy siempre un par de jueves así para llevármela tranquilo, un refresquito, para empezar a estudiar otro libro otra vez, ¿no? Entonces vamos a conocer la historia de un hombre con graves problemas y cómo su vida fue transformada en un encuentro personal con Jesús. Y esta historia está registrada en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, lo que nos dice que fue un hecho muy relevante en los hechos de Jesús, en la vida de Jesús. Así que tenemos aquí a un hombre solo y con grandes problemas, y aquí también vamos a ver a mucha gente que no pudo hacer nada por él o no quiso hacer nada por él, y también vamos a ver a los discípulos viendo trabajar a Jesús, y vamos a ver al mismo Jesús haciendo lo que nadie puede hacer. Amén. Así es de que acompáñenme al libro de Lucas capítulo 8 y vamos a leer del versículo 26 en adelante, una historia muy conocida. Vamos a tratarla de ponerla en el contexto y lo más apegado al mensaje original que sea posible. Dice el versículo 26 del capítulo 8 del libro de Lucas: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó con gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas le era impedido por los demonios era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo:
¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche, Padre. Bendícenos, ministranos con tu palabra, Señor. Penetra lo profundo de nuestra mente y corazón, Señor, para que nosotros, Señor, podamos poner en práctica lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Bien, bueno, pues comenzamos diciendo que Jesús sale de donde está. Hay diferentes opiniones acerca de esta tierra de los Gadarenos con respecto al nombre y la ubicación de este lugar. Los eruditos no se ponen exactamente de acuerdo dónde es. Algunos piensan que era la región donde se estableció la tribu de Gad. Otros dicen que era la capital de Decápolis, una ciudad compuesta de 10 distritos. Pero lo cierto es que Jesús se dirige a este lugar, sale de la otra orilla del mar de Galilea. Han pasado una gran tormenta, ahora ya van en el rumbo correcto, buscan tener un descanso. Jesús lo que está buscando es alejarse un poco de la gente para pasar tiempo a solos con los discípulos, porque tiene algo muy importante que comunicarles, y ese descanso realmente Jesús no lo encontraría, porque ya han pasado esa tormenta grandísima en donde sabemos que Jesús caminó sobre la tormenta, y ahora están en la dirección correcta y quieren llegar a la otra orilla del mar de Galilea. Pero en cuanto llegan a la tierra, según el verso 27, en cuanto tocan tierra, comienza una vez más el trabajo de Jesús y no el descanso que estaban buscando realmente. Así era la vida de Jesús. Jesús siempre tenía algo que hacer, porque siempre hay alguien que necesita de Jesús. A cualquier lado que tú vayas, hay oportunidad de servir y de trabajar para Jesús, porque siempre hay alguien que necesita de Jesús, y todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Sí sabemos eso perfectamente. Así es de que llega un hombre que se identifica en el relato como oriundo de la ciudad, lo que indica que este hombre era conocido, y dice que estaba endemoniado desde hace mucho tiempo. Podría ser lo que ahora consideramos una enfermedad mental, pero bueno, algunas de las cosas que este hombre decía es que no vestía ropa. Estaba desnudo completamente, o quizá tal vez estaba envuelto en harapos, pero no tenía casa, y su casa era los sepulcros. Entonces aquí tenemos al loco que vive en el panteón, que todo mundo conoce, pero que a su vez le temen porque piensan que es un hombre violento, o es un hombre violento. Su aspecto es muy desagradable, está aislado de la gente. Y lo que yo me pregunto siempre es, siempre que veo yo una persona como este, porque hay muchos, y los tengo identificados algunos, que tienen años vagando por las calles algunos, y lo que siempre me he preguntado es, ¿cómo es que esas personas llegaron a esa situación? Obvio, alguna vez tuvieron madre, una familia, quizás una casa o un trabajo. ¿Cómo es que una persona puede llegar hasta esa situación de andar vagando por las calles, de tener un aspecto pues desastroso, de andar semidesnudo, que la gente le tema? ¡Wow! ¿Qué puede hacer que una persona llegue a esos niveles? Ahora la situación de este hombre está en ese nivel, y según lo que parece es que nadie puede hacer nada por él, o realmente nadie quiere hacer nada por él. Pero cuando está esta situación, aparece Jesús en la escena, y en cuanto Jesús baja de la barca, se encuentra con un problema.
que realmente no es un problema para Jesús, pero para los discípulos y para la gente que vivía ahí representaba un problema. No era solo el endemoniado, el problema también para los discípulos era que éste vivía entre los sepulcros y era inmundo según la ley. Cualquiera que tocara un cadáver o una tumba estaría inmundo. Por eso Jesús una vez le llama a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿se acuerda? Haciendo alusión a que en el tiempo de la Pascua en la ciudad todos los sepulcros que hubiera los pintaban con cal, bien pintaditos, para que todos se vieran desde lejos esos sepulcros bien blanqueados, para que nadie por equivocación o por accidente fuera a rozarlos, ¿no? Así es de que un hombre que vivía entre los sepulcros, que tocara un muerto o un sepulcro, estaría contaminado ceremonialmente, y esto para un judío era algo tremendo, ¿no? Quedaría automáticamente inmundo también. Pero en diferentes lugares vemos que Jesús se acercó a gente que estaban en estado de inmundicia y los sanó. Y hubo gente que se acercó a él también, como la mujer que tocó el borde de su manto y sanó inmediatamente, ¿no? Jesús no temía estas cosas, así que este hombre sería rechazado por cualquier judío, por cualquier sacerdote, pero no por Jesús. Qué chido, ¿no? Porque si Jesús fuera de ese tipo de hombres, quizás tú y yo hubiéramos sido rechazados en un tiempo pasado también, ¿no? Ni siquiera se nos hubiera acercado. Y la pregunta obligada, hermano, en este momento, que nació en mi corazón es: ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿Rechazar a alguien por su aspecto, porque parece sucio, porque nos asusta, alguien que parece malo? Y nos asustamos tanto de esas personas y decimos: ¡ay, un borracho! Y le damos la vuelta como si nosotros viniéramos acá del cielo, ¿no? Cuando anduvimos en lo mismo. Un drogadicto, un naco, ¿no? O sea, a veces tomamos una posición muy elitista como cristianos. A veces es necesario acercarte a ese tipo de gente y no los tienes que agarrar a bibliazos, tienes que tener compasión de ellos como la tuvo Jesús. ¿Okay? Jesús siempre está listo para recibir a quien venga a Él. Y aun cuando este hombre no se acercó a Jesús para adorarle, sino quizás se acercó con la intención de atacarlo, Jesús cuando lo ve venir ni se inmuta ni nada, no se movió ni un centímetro. La gente le temía, pero Jesús le tenía compasión. Y ese hombre llega dando gritos y moviendo las manos acá. ¿Puedes ver la escena? Un hombre semidesnudo o desnudo, sucio, quizá ensangrentado o lleno de cicatrices, porque dice que se pegaba con piedras, se lastimaba, rompía las cadenas, y va hacia Jesús así gritando y agitando los brazos. Uy, qué mello si alguien se te aparece así, ¿no? Y los discípulos no dice qué hicieron, pero me los imagino detrás de Jesús, acá así como que asustados, ¿no? Como aventando a Jesús por delante tal vez. Pero lo primero que hace este hombre en cuanto se encuentra con Jesús, ese hombre al que todos temían, lo primero que hace es se postra a sus pies. Al encuentro con Jesús, ese hombre cae de rodillas. Y es aquí donde el conflicto invisible que vivía este hombre se hace visible para todos. Ahora todos van a entender perfectamente lo que está pasando con esta persona. Según el relato, parece que Jesús ya había hablado y dado órdenes a los demonios que este hombre tenía que salieran de él. Este se siente atormentado, el demonio se siente atormentado en la presencia de Jesús, porque los demonios se rinden ante él. Los demonios se rinden ante la santidad de Jesús. Es interesante, pero los demonios saben quién es Jesús y le reconocen, ¿ves? Y reconocen su autoridad y le dicen que Él es el ¿qué? El Hijo del Altísimo. Los demonios saben quién es Jesús. Ahora hay mucha gente que dice que Jesús es un filósofo, que es uno de los grandes iniciados, que es esto, que es el otro, pero Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, ¿ok?
Pero eso es lo que dicen los demonios de él. Jesús quiere recuperar al ser humano que está ahí, y los demonios le comienzan a rogar a Jesús que no los deje sin un lugar donde habitar. Es notable que Jesús, aquí me encanta esto, Jesús no anda buscando demonios, ¿ok? Ellos fueron a él, porque ahora hay que cazadores de demonios, ¿no? Ahí está el Carlos Trejo y 2, 3 de esos que andan ahí cazando demonios. No se trata de andar cazando demonios. Los demonios fueron hacia Jesús, porque entienden quién es Jesús. Y Jesús les comienza a ordenar en el verso 29 que salgan de ese hombre, ¿ok? Lo que indica que este hombre estaba en una posesión demoníaca desde hace mucho tiempo, pero de Jesús en ese momento no lo deja, aunque sabe que es de mucho tiempo, y dice: ¿sabes qué, mi querido diablo? Lo siento, pero este es mío, ¿ok? Y yo me lo voy a llevar. Dice que la gente le ataba con cadenas, con grillos, o sea, con grilletes, puesto a que me entiendan, no vaya a pensar que con grillos de esos chapulines acá, ¿no? Con grilletes, ¿ok? Es lo único que pudo hacer la gente con él. Lo único que la gente le ofreció fue atarlo con cadenas y con grillos y aventarlo en un panteón. Eso fue lo único que la humanidad le pudo ofrecer a esa persona. Según el relato, lo encadenaban de manos y piernas, pero ni las cadenas eran suficientes para detener a este hombre. Y obvio, al romper sus cadenas, pues se sangraba, se lastimaba, y lo llevaba, esos demonios lo llevaban a lugares desiertos. Era el único lugar donde podía estar, lejos de la gente. Cuando no estamos con Dios, cuando nos sentimos en unas situaciones así, nos queremos aislar de todos, porque no podemos estar con nadie, que por eso queremos estar aislados, lejos de la gente. Lo único que hizo esta gente por él fue retirarlo de la vida, sacarlo de la sociedad, atarlo, temerle, aislarlo de la comunidad. ¿No hemos hecho algunas veces nosotros también eso como cristianos? Pero nadie pudo hacer nada más por él. Nadie tuvo compasión de él. Nadie le amó, nadie intentó ayudarlo en otra forma, nadie tenía el poder de Jesús que este hombre tanto necesitaba. Y esto me recuerda mucho cuando yo trabajaba en el centro de rehabilitación. Salíamos a veces en las madrugadas, hermano, en la madrugada, salíamos de madrugada a los lugares donde sabíamos que había reunión de los que les llaman los pájaros madrugadores, ¿no? De los que toman puro alcoholito ya con hojitas de naranjo, y llegábamos a tirar el mensaje ahí a esos lugares, y de repente uno que otro agarraba la onda y se quería con nosotros, y pues órale, le entro, y nos lo llevábamos, ¿ves? Y pues la verdad sí olían mal, o sea, sí estaban feos. Me acuerdo que una vez llevé a uno y llegando ahí al centro de rehabilitación, le dije: pues allá acuéstate, brother, acá tranquilo, ahorita vamos. Le dije: quítate los zapatos. Se los quito. Le dije: no, mejor póntelos. No, así, terrible, ¿ves? Pero ¿sabes qué? Yo vi ahí gente llegar como este hombre, así, con costras de mugre en la cara, así, todos raspados, arañados, irreconocibles, ¿ves? O sea, con harapos, así. Y después tú veías cómo esos hombres ya después bañaditos, con una ropa diferente, digo, no de moda, porque pues en el centro de rehabilitación tenían lo que nos daban de donaciones, ¿eh? Entonces ahí pues haz de cuenta acá un buen traje estilo Alberto Vázquez, acá, ¿no? Ya bien pasado de moda, pero bueno, pero ya bañadito y recortadito, y comenzabas a ver que era un ser humano igual que tú, y que tenía la capacidad de expresarse y de hablar y de hacer muchas cosas, ¿ves? Una transformación impresionante. Este hombre cae de rodillas, él es el hombre más temido, y cae de rodillas en el lugar, en la presencia de Jesús. Así el peor pecador, el hombre más malo, el delincuente más peligroso, es doblegado por el poder de Dios. Y ¿sabes qué? Ese Dios es tu amigo, ¿ves? Es tu hermano y es tu Señor. Ese hombre tan poderoso es al que el viento le obedece,
el que detiene una tormenta. Y a veces nosotros no tenemos nada de confianza en Jesús, sabiendo todo lo que Él es. Y Jesús comienza con algo muy sencillo. Cuando lo ve, lo empieza a reprender y le dice: ¿sabes qué? Pecador, te voy a llevar a un centro de rehabilitación ahorita, órale, agárrenlo, ¿verdad? No, nada de eso. Comienza con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es? ¿Cómo te llamas? Wow, impresionante, ¿no? La gente le tenía tanto miedo, está delante de Jesús acá gritando y todo, y le dice: ¿cómo te llamas? Wow, una pregunta amable, un simple ¿cómo te llamas? Inicia un diálogo con el hombre. Hace poco estaba un hombre aquí abajo también, acostado ahí, y recuerdo que llegué yo y lo desperté amablemente, ¿verdad? Le dije: hola, ¿cómo estás? ¿Ya dormiste chido? Sí. Sí, me enojé con él porque le dije: ¿pero por qué te hiciste pipí aquí? Pues, bueno, para no hacérselas larga, antes de que se fueran, como lo vi, saqué, no me acuerdo si 10 o 15 pesos por ahí. Le dije: hazme un favor, levántate, ya dormiste y todo, toma, te voy a dar dinero, ve y cúratela y luego platicamos. Y se fue muy agradecido, ¿ves? Y así, de esa manera, he ganado gente para Dios, con amor, ¿no? Siendo amable, sin condenar. Inicia un diálogo con ese hombre y le dice: ¿cómo te llamas? Y aquí es donde yo me doy cuenta que este hombre puede hablar y es capaz de expresarse. ¿Okay? Claro, le contesta y le dice: mi nombre es Legión. Esa es su respuesta. Una legión era una división del ejército romano que contaba con 6,000 hombres. Y lo que le quiere dar a entender este hombre, o más bien el demonio que está hablando, manifiesta que sus demonios eran demasiados, que sus problemas eran incontables y que necesitaba ayuda. ¿Ves? Y los demonios comienzan a rogarle a Jesús: no nos saques, aquí estamos bien a gustito, ¿ves? Atormentando a este cuate. No querían salir de aquel hombre que habían poseído. Ya habían poseído a ese hombre, pero ante Jesús estaban sumisos, ¿ves? No estaban así como que, no, estaban sumisos, reconocían su autoridad y le piden a Jesús: otra oportunidad, queremos otra oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo va ese chiste? Bueno, luego me lo cuentan. Quieren otro cuerpo para habitar. Y luego está ahí un ¿qué? Un hato de cerdos, o sea, es decir, muchos cerdos. Los demonios le piden permiso a Jesús de entrar en los cerdos y les da permiso, porque aún los demonios le tienen que pedir permiso a Jesús para actuar. Bueno, nosotros los creyentes hacemos lo que queremos sin consultar a Jesús, ¿verdad? Los demonios sí le piden permiso, los cristianos hacemos lo que queremos. Entonces entraron en los cerdos y aquí está una escena impresionante. Imagínate cuando entran todos esos cerdos, de repente cuando sienten la posesión demoníaca, corren y se empiezan a aventar por el despeñadero todos y caen al mar y se comienzan a ahogar todos. Los cerdos prefirieron morir a soportar la presencia del demonio en su cuerpo. Yo no entiendo cómo hay mucha gente que puede vivir tranquila en la presencia de la oscuridad, ¿no? Los discípulos solamente están ahí viendo la escena, no se atreven a decir nada ni hablan, dejan que la lucha sea de Jesús, porque realmente ellos no pueden hacer nada. Y Dios quiere que hagamos lo mismo, dejarlo trabajar a Él. Los cerdos eran animales inmundos para los judíos. También por eso los discípulos tal vez no se acercaron tanto. Obvio, los dueños de esos cerdos no eran judíos, ya que los judíos no criaban cerdos. Entonces esta región nos dice que estaba habitada por gentiles, es decir, y griegos, y seguramente también había judíos. Y luego los que cuidaban a los cerdos, los cuidadores de los cerdos, van corriendo cuando ven lo que pasa, bien espantados, y comienzan a decirle a toda la gente lo que acaban de ver,
y la noticia corre por el Decápolis o por Gadara rápidamente lo que está sucediendo. Y la reacción de la gente cuando saben qué es lo que pasó, les van a buscar a Jesús. Van a buscar a Jesús, quieren ver a Jesús, pero no para aprender de él. Qué triste. Hallaron al hombre en el 35, cuando llegan las cosas son totalmente diferentes. Ahora el hombre loco está sentado en tranquilidad. Mira todos los cambios. El que gritaba y agredía está sentadito tranquilo. En otro de los evangelios dice que está hasta peinado, está en calma a los pies de Jesús, está vestido, seguramente le prestaron ropa. El hombre que no le importaba su apariencia ha sido cambiado por completo al encuentro con Jesús, y lo más sorprendente, dice que su mente ha sido regenerada y estaba ¿en qué? En su cabal juicio. Wow, qué impresionante, ¿no? De repente un loco acá que todo el mundo le tenía, llegan y lo encuentran sentadito, bañadito, ya peinadito, acá vestido, ya con un traje más chido, con Jesús acá bien tranqui, en cabal juicio. Su mente había sido regenerada, ¿ves? Esto me hace pensar que cuando los demonios te atacan en tu mente, ¿ves? Ahí es el ataque, en la mente, porque el centro de mando es la mente de todo el cuerpo. La gente comenzó a tener miedo, no se alegraron, no le dieron gloria a Dios, nadie se gozó, el sentimiento era de miedo. Eso fue lo que dominó la mente de la mayoría de la gente de la región, miedo al poder de Dios. Y ya en el versículo 36 dice que los encontraron, y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. La gente comienza a contar lo que había sucedido y cómo Jesús había salvado a este hombre. Pero toda la multitud, en el versículo 37, esto es lo más triste de todo, entonces la multitud de la región alrededor le rogó que se marchase de ellos. La gente, en lugar de dar gloria a Dios y decirle a Jesús, wow, Jesús, qué poder, ¿no? Le rogaban que se fuera. Era la reacción de la gente para Jesús. Este era el pedido: vete de aquí, te tenemos miedo. Pero miedo, ¿a qué le tenían si Jesús solamente estaba haciendo el bien? Del otro lado del río, donde había salido Jesús, había salido y había dejado una multitud ahí que no quería que se fuera. Y de este lado del río la gente quiere que se vaya, del otro lado hay gente esperándolo. Así es de que aquí tenemos dos grupos de personas: los que quieren que Jesús esté con ellos y los que le rechazan por miedo. Y siempre van a existir esos dos grupos. Miedo, ¿de qué? De que ellos no podían controlar el poder de Jesús como controlan el de sus falsos dioses. Controlar el poder de un falso dios es muy sencillo, porque no tiene ningún poder. Miedo porque habían perdido dinero, no querían perder más, no les importaba la liberación de los hombres, estaban más enfocados en la producción de lo que les iba a dejar el dinero de los cerdos, en lo material. Daban más valor a la vida de los cerdos que a la de un hombre, porque los cerdos representaban ganancias para ellos y ahora era una pérdida. Qué escena, ¿no? Fueron a buscar a Jesús para que se fuera, para echarlo de sus vidas. No fueron a darle gracias, nadie se gozó con la sanación de este hombre, nadie le dio gloria a Dios. La gente prefería cerdos y endemoniados en lugar de la presencia de Dios, y sigue siendo así en muchos lugares. Es increíble. ¿Qué cosa puede hacer que la gente prefiera la enfermedad a la salud? ¿Qué llevará a la gente a escoger la esclavitud en lugar de la libertad? ¿Qué lleva a la gente a preferir la religión que a un Jesús vivo? ¿Sabes qué es? El temor al cambio. Porque un cambio significa romper con el pasado. Porque un cambio, un encuentro con Jesús significa trabajar, significa esfuerzo, significa abandonar tus planes para darle paso a los planes de Dios. Y como es más fácil estar cómodo y seguro, nos da miedo que Jesús ande rondando por ahí.
Jesús entró en la barca y se volvió, de volada. Jesús no obliga a nadie, ni les rogó, ni les dijo, ¿de veras quieren que me vaya? No sean tontos, les conviene que yo esté aquí. Ni predicó siquiera. Solo se fue y ya. Dijo, ok, no me quieren, ahí la vemos. Muchos hoy en día hacen lo mismo, corren a Jesús de sus vidas por miedo a que Jesús cambie sus planes, por miedo a salir de su comodidad, de dejar su vida y comenzar una nueva vida. Pero el otro hombre, el que ya estaba en su sano juicio, dice el verso 38 y 39, que le rogaba a Jesús, ya cabal, ¿verdad? Le rogaba que lo dejase estar con él. Le dijo, Jesús, estaba tan agradecido este hombre que no se quería separar de Jesús. Y le dice, dame chance de ir con él, contigo. Pero Jesús le dice, Nel pastel, no vas. Y podríamos decir, qué mala onda, ¿no? Jesús tiene ahora un fiel seguidor y lo despide. Pues no, Jesús hizo lo que sabía que era mejor para él. Y le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Eso quiere decir que tenía casa y que tenía familia. Vete a tu casa. Él quería ir con Jesús, pero sorpresa, él no iba a escoger su ministerio, porque quien asigna los ministerios y los reparte es Jesús, no los escoge el hombre. Y Jesús tenía mejores planes para él. Le dice, vete a tu casa. Y le dice, cuenta lo que Dios ha hecho contigo, testifica. Así es de que aquí tenemos al primer misionero enviado al campo por Jesús. ¿Y sabes quién es ese misionero? Un loco que salió de los sepulcros, pero que ahora se había encontrado con Jesús y había recobrado el juicio, y es enviado a testificar. ¿A quiénes? A quienes le conocieron en su vida pasada. Es enviado sin entrenamiento, sin enseñanza, pero sí con un poderoso testimonio. ¡Wow! ¿Ves? Un poderoso testimonio de lo que pasó en su vida al encuentro con Jesús, su vida pasada y su nueva vida en Cristo. Lamentablemente, muchos que han tenido un encuentro con Cristo no pueden testificar. Una porque no quieren y la otra porque no hay testimonio ya. Pero yo veo una misericordia increíble de Dios, porque Jesús les deja un misionero para la gente que lo acaba de correr. ¿Se acuerdan Jonás cuando lo envió a predicar el Señor? Que dijo, no, yo que voy a ir a predicar ahí, esos me caen re gordos, por mí que les caiga ahí fuego, ¿no? Pero Dios dice, no, vas a ir, aunque no los ames. Jesús, aunque no lo quieren ahí, les deja un misionero. Cristo aún quiere que su mensaje llegue aún a los que no lo quieren. ¿Okay? Y el testimonio de ese misionero sería más efectivo que Cristo se quedara a predicar. Lo más notable son los mensajeros que usa Cristo. Este no venía de un instituto bíblico, ¿no? No era un superdiscípulo, no era un erudito en la Biblia, pero sí alguien que se había rendido a Cristo en un encuentro personal y que había experimentado el poder de ser transformado por Jesús. Jesús no le envió a enseñar grandes sermones, solo debía contar una historia basada en la realidad, en su propia experiencia con Cristo. Tenía que hablar de lo que sintió, lo que sabía que era verdad y lo que la gente sabía que era verdad porque lo veían. No le mandó a ser un superestudioso. No le dice que cuente las grandes cosas que tú has hecho, porque nos gusta ser héroes. Cuando contamos los testimonios a veces nos ponemos hasta como héroes, sino las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Todos podemos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí o no? Ahora, la pregunta aquí más importante de todas, y con esto voy casi a terminar:
¿Habrá tenido éxito el misionero gadareno, el endemoniado, el locochón que salió de los sepulcros enviado por Cristo? ¿Tuvo éxito, sí o no? ¿Sí? Ok, vamos a ver, acompáñame a Mateo 15, 29 y vamos a ver qué pasa cuando Jesús regresa una vez más a las orillas del mar de Galilea, a ese mismo lugar. Mateo 15, verso 29, 30 y 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, ¿y qué? Y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Miles salieron a recibirlo. Esto es lo que hace un testimonio, una vida transformada, ¿ok? Ese hombre que se quedó ahí, cuando vieron la transformación que tuvo y cuando volvieron a ver que llegó Jesús, dijeron, ahí está el que sanó a este loco, al que nos estuvo testificando. Y miles de personas llegaron a buscarlo por un testimonio de una vida transformada. Eso es lo que hace un sencillo mensaje, el mensaje más poderoso. Eso es lo que hace una vida rendida y obediente a Cristo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Testifica lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo que tú haces, lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero deja que Él te envíe. Haz los planes de Él, no los tuyos. Deja que Él escoja tu ministerio, no lo escojas tú. Él sabe qué es lo mejor para ti. Él tiene un plan para tu vida. Cuando hacemos lo que Dios quiere y no lo que nosotros deseamos, la obra de Dios es más efectiva. ¿Ok? Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Y comienza a dar testimonio, hermano, de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ok? Y el domingo tráete un invitado nuevo que ya le testificaste, ¿ok? Y que te creyó. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos.